Nos quedó en el tintero en la sesión anterior lo que estábamos diciendo ahora, que habíamos dado todas estas situaciones y problemáticas más comunes que son objeto de consejería y las que hay, que de hecho os lo decía antes. Os animo a que hagáis esta pequeña investigación sobre la soledad y que vosotros hagáis como trabajo, digamos, para valorar. Lo he hecho con la intención clara porque, de hecho, la soledad es una de las enfermedades más comunes de nuestra sociedad y me parecía que, puesto que no habíamos podido tocarla, pues sería interesante que pudiésemos nosotros, por nuestra cuenta, pues hacer una exploración y ver qué es eso de la soledad, qué dice la Biblia sobre la soledad, cómo podemos enfocarla, cómo podemos ayudar a las personas que se encuentran solas. Bueno, era esta idea y ya digo, era más con la idea de que pudiésemos pues eso, aprender cada uno sobre esto que no vamos a dar. La que sí que teníamos pendiente sobre estas situaciones era la pérdida y el duelo. Billy Graham, por lo menos es una frase que se le atribuye a él, dijo una vez que nadie ha sufrido jamás como nosotros en ese momento. Es decir, que en cada momento en el que hay una pérdida, nadie sabe cuánto sufrimos más que uno mismo, ¿vale? Es algo como muy personal. El dolor y la pena, por tanto, son experiencias universales, lo sabemos, no escapamos nadie, esto también es una realidad. Entonces, al final, la diferencia en todo esto, ¿cuál es? Pues como cada uno, como casi todas las cosas, cómo cada uno lo enfoca, ¿no? Cómo cada uno lo vive, cómo lo afronta. Es una experiencia común de ausencia, la pérdida, de vacío, de privación de alguien o de algo, porque no solamente la pérdida, vamos a hablar no solo o el duelo de las situaciones en que se pierden personas, sino también hay procesos de duelo también en casos de pérdida de expectativa, de cuando uno le echan del trabajo o también en el caso de divorcio se produce también un proceso de duelo, en el caso de pérdida de una carrera profesional, de un sueño que se deshace, que no va a poder ser nunca más. Es decir, la pérdida de un objeto especialmente importante para uno, pues porque era de una persona, lo que fuese. Es decir, cuando hablamos de pérdidas, a veces lo focalizamos solo, como en este caso Billy Graham es en la pérdida de una persona, de un ser querido, pero hay que tener en cuenta que los procesos de pérdida y duelo se dan en más ámbitos, ¿vale? Tengámoslo presente. ¿Y qué es? Pues es, os lo leo, el proceso de adaptación emocional y de superación de la pérdida, ¿vale? En el que se hacen presente múltiples emociones como la soledad, la angustia, la ira, la depresión, la tristeza, bueno, un mogollón de ella. Me parecía interesante que ante la pérdida nos abocamos o estamos frente a un proceso que en este caso tiene que ver con la adaptación. Tenemos un proceso de adaptación y de superación. Supongo que esto lo habéis vosotros trabajado, me imagino, según a lo que os dediquéis. Elizabeth Kubler-Ross, la conocéis también, supongo que en algún momento habéis oído hablar de ella. Es un poco la persona que definió en un libro que se llama Sobre la muerte y el morir, o On Death and Dying, estableció como 5 etapas de lo que se entendía que podía ser el proceso de duelo, ¿no? En las 5 etapas, que en principio son consecutivas, pero que después con el tiempo matizó que no siempre eran consecutivas, que a veces había idas y venidas, por tanto, a veces se solapaban algunas de ellas, esa es una realidad. Pero que las fases, las 5 etapas en este caso, eran la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. El acrónimo sería NINDA. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Me gustaría dejaros aquí un esbozo, porque tampoco supongo que es da para mucho más, pero sí que tengamos presente y que sepamos pues, que hay estas fases. La primera de ellas es la negación, y la negación tiene que ver, a veces es un poco está vinculado sobre todo al shock, al momento de impacto en que uno recibe una noticia sobre algo muy concreto, ¿no? En este caso que genera, es el golpe emocional que se produce cuando uno tiene una mala noticia sobre la pérdida de, ya digo, pueden ser personas muy queridas o expectativas, sueños, en fin.
Normalmente se llama la negación precisamente porque el primero, en el estado de shock y de golpe emocional, normalmente uno comienza negando muchas veces la propia pérdida, y otras veces incluso lo que se niega a veces es la relevancia que tiene eso para nosotros, es decir, bueno, en el fondo pues le quitas valor porque no era tan importante como uno se dice a uno mismo, no era tan importante, o incluso que sea definitiva, ¿no? Es decir, aquello de, bueno, pues ya se le pasará, será temporal, es pasajero. Es decir, la negación no tiene que ver solo con la pérdida en sí, sino muchas veces sobre esa relevancia o importancia para mí, e incluso sobre si eso es temporal y por tanto pues, todo se restaurará, ¿no? Empezamos con esa primera fase, con el tiempo pasamos a una segunda fase, que es la de la ira, que normalmente tiene que ver con cuando acaba la negación, pero yo creo que no necesariamente, a veces se solapa con la negación y las emociones, yo creo que lo sabéis y todos lo vivimos, las emociones muchas veces se agolpan unas con otras, ¿no? Y es difícil separar esto empieza aquí y esto acaba allá, ¿no? Pero la ira en principio tiene que ver con la reacción o la emoción que se genera cuando uno toma conciencia de la pérdida, ¿vale? O de que esta es definitiva o de que es mucho más importante de lo que yo me decía a mí mismo que era. Entonces ahí se produce un elemento de rabia, de ira, en los que afloran sentimientos de frustración, de impotencia, normalmente ante la imposibilidad o la incapacidad para cambiar lo que ha sucedido. Es decir, el hecho de que no podamos cambiar, de que vayamos aceptando que esto quizás es definitivo, nos lleva muchas veces a sufrir de esa impotencia, de esa frustración, ¿no? Por no va a volver nunca más o no le veré más, este tipo de cosas, ¿no? Esta frustración abre la puerta a lo que la ira es el enfado, que muchas veces ese enfado no es un enfado que va contra, en fin, cuando se dispara sobre mucho, ¿no? Se dispara sobre uno mismo, se dispara contra el otro, se dispara contra Dios. Es decir, el enfado tiene mucho recorrido y el objeto del enfado no se centra solo en una cosa, ¿no? A veces es un barrido de todo aquello que uno puede considerar que ha causado eso. La idea es que nosotros, y vuelvo al elemento de que debemos aceptar la realidad de las emociones y de los sentimientos que tenemos. Es decir, necesitamos responsabilizar a alguien. Creo que está en la naturaleza humana. O sea, ha sucedido algo malo, algo que me ha provocado un dolor, he perdido algo que quería mucho profundamente, necesito responsabilizar a alguien. Lo puedo ser yo, puede serlo tú porque no hiciste lo que tenías que hacer, o puede ser Dios porque lo has permitido, ¿no? Yo creo que es importante tener presente de que la emoción no es controlable. Y yo me he encontrado en situaciones en las que en momentos de pérdida la recomendación, o sea, se negaba la posibilidad de poder, por ejemplo, estar enfadado con Dios. O sea, hay gente que en un momento de pérdida y de una persona en un proceso de duelo se le niega la posibilidad de enfadarse con Dios. Pero el enfado no desaparece. El enfado sigue ahí. Y eso es lo que deberíamos tener presentes. Yo, y eso es una opinión muy personal, yo creo que Dios nos ama tan profundamente que acepta el hecho de que erróneamente o equivocadamente o no podamos echarle la culpa de las cosas y podamos responsabilizarle. El hecho de decir no hagas esto o no debo hacer... Cuidado, me he encontrado más incluso con personas que se autocensuran. No, es que no puedo culpar a Dios de tal. Y eso es una cosa que no... es que me viene el caso... Es que es un poco así. No, yo no. Pero sí me encontré hace no mucho, de hecho hace un par de meses, conmigo con una persona que ama profundamente al Señor, un pastor de una iglesia enorme, tal, que tenía algo ahí dentro, llevaba años, y decía, no, es que ese tema, dije, ¿y este tema cómo lo llevas con Dios? No, y me dijo, este tema no lo hablo con Dios, porque podría pecar contra Él. Porque en su mindset,
él considera que no podía estar enfadado con Dios. Y ahí sí que yo le dije, pero sigues enfadado, estás enfadado con Dios. Y eso, curiosamente, y le animé, dije, mira, Dios te quiere, eres su hijo, Dios no se va a asustar de que tú le digas lo que realmente piensas y que consideras que es súper injusto y muy cruel lo que te está pasando o lo que os lleva pasando a ti y a tu mujer durante toda la vida de pareja, ¿no? Dios te da la libertad, tómate la libertad para decírselo. Y es curioso porque, bueno, se lo dije, esto así queda muy suave, pero fui bastante más tajante, ¿no? Y me sentí muy mal, y a cabo de 2 o 3 semanas que le vi, me disculpé, dije, igual fui muy allá, ¿no? Y estaba la mujer al lado, y entonces él se rió y le dijo, ¿qué fue lo de esto? Y dice ella, joder, menos mal. Dice, yo ya este tema lo hablé con Dios en su momento, pero él lo tenía ahí enganchado. Dice, menos mal que lo ha sacado. Los sentimientos y las emociones están ahí, los sentimientos también. Entonces hay que procesarlos. Por tanto, aunque si necesitamos responsabilidad a Dios y nos sale así y es lo que sentimos, pues expresémoslo, intentemos no pecar en el sentido de no digamos cosas que nos arrepintamos, pero aún así yo pienso como padres y madres, que por más que te ofenda tu hijo, la predisposición a perdonar siempre está ahí. O sea, es imposible que un padre y una madre no perdonen, aunque se le vaya la olla completamente al hijo. Entonces a veces es un poco la referencia. Vale, la tercera fase, la tercera etapa, la negociación. Bueno, una vez visto que la ira o el enfado no genera ningún cambio, porque la realidad objetiva no suele cambiar porque uno está enfadado, lo que sucede en esta etapa es que la persona refuerza la esperanza de volver atrás, de que algo cambie por otras alternativas, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podemos hacer para que esto que parece irreversible cambie? Y entonces ahí entran las alternativas más imaginativas. Muchas veces en los casos de pareja, pues es aquello de decir, pues si cambio mi forma de hacer, pues entonces eso va a hacer que haya un cambio. Bueno, a veces, claro, cuando se llega según qué momentos, los cambios que podrían haberse hecho, muchas veces las situaciones son irreversibles, pero bueno, que los cambios en sí, que sean positivos, ¿por qué no, no? Pero lo normal es que no funcione, ¿no? La negociación, ¿qué pasa? Que cuando la negociación no va, cuando no consigues de forma alternativa cambiar lo que has perdido, entras en la cuarta etapa, que es la de depresión. Y ahí es donde tú empiezas a asumir de forma definitiva la realidad de esa pérdida. Y que es definitivo. Y entonces ahí afloran otro tipo de sentimientos también parecidos, similares, los mismos, desesperanza, el evento de la pérdida de esperanza, ¿no? De vacío, tristeza, yo diría en caso de pérdida de seres queridos, pues una tristeza muy profunda. Bueno, otra serie de cosas que hemos ido hablando, de depresión y hay un elemento ahí de muchas veces de ausencia de ganas de vivir, ¿no? De pérdida de perspectiva, pérdida de ilusión, pérdida de ganas de vivir, ¿no? Es parte de la depresión, es parte del proceso. Y llegamos a la quinta etapa, que es la de aceptación, que ahí ya, bueno, como la palabra dice, ¿no? Define, pues se acepta pues la pérdida que se ha tenido, los sentimientos se suelen estabilizar, los sentimientos de tristeza, de vacío perduran, pero a la vez aparecen otros elementos interesantes como son la calma o cierta paz, que son importantes también para continuar. Y la aceptación pues tiene que ver con asumir la inevitabilidad de la pérdida. Y ahí es interesante que aparece la posibilidad, todos son posibilidades, la posibilidad de realizar una serie de reflexiones y de cambios en la vida que te ayuden a enriquecer el futuro, ¿no? y a mirar con esperanza. En el caso de pérdidas dicen que el tiempo medio es 2-3 años, pérdidas de familiares, casos de parejas y tal, pero bueno, esto, cada persona es un mundo, y todo toma su tiempo, ¿no? También hay que ser muy respetuoso en eso. A veces apretamos para que la gente haga procesos mucho más rápidos de lo que corresponde, ¿no? Porque muchas veces en las pérdidas
son pérdidas en paralelo en la que una persona pues, afecta a una, pero me puede afectar a mí también. Y esa persona puede llevar un proceso y yo llevo un proceso diferente frente a la misma pérdida. Y por tanto hay un elemento de respeto, de ser respetuoso y ser capaz de ver dónde está cada uno y que no todo el mundo lo procesa igual. Por caracteres, por situaciones vitales, por grado de estima, en fin, todo esto, ¿vale? En todo caso, lo he venido diciendo siempre, que Dios utiliza el sufrimiento, lo dije el otro día, el sufrimiento es uno de los compañeros de camino más fastidiados, por no decir otra palabra que no puedo decir, pero que sí. Pero a la vez es uno de los grandes maestros de la vida. Y yo creo que si somos capaces de... Hay algunos autores que hablan de abrazar el sufrimiento. Abrazar, pues tampoco es que a mí me... Pero sí tiene que ver con aceptar y recibir. Hay algunos que dicen dar la bienvenida o recibir al... Bueno, pues en fin. Lógicamente, como en toda crisis hay un... ¿Cuál? ¿Perdón? Oye, podéis ir interviniendo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues mira. Yo tengo una pregunta. Una persona que está en la cuarta etapa y no pasa de esa hace mucho tiempo, ¿cómo la ayudamos? Bueno, es un poco el resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo acompañas a alguien que está en una situación de tristeza profunda, de depresión, de falta de perspectiva de vida, ¿no? Sin esperanza? Voy a colgaros un vídeo después, que creo que se llama Luto o algo así. Y hay una tradición judía, pero no me viene el nombre, que tiene que ver con cómo visitar en los casos de pérdidas, ¿no? Y es curioso porque es una tradición que tiene que ver con que tú haces lo que el otro necesita. Es decir, tú vas a la casa del otro y si la casa está en silencio, tú solo estás en silencio acompañándoles en silencio. Si alguien dice algo o necesita algo, tú te ajustas a lo que esa persona o esa familia está necesitando. O sea, es estar. Dice, no tienes que decir nada. Entonces, en el fondo, yo creo que, ya digo, hablábamos y acabaremos viendo esto porque viene después, pero tiene que ver con la sabiduría de saber en cada momento qué es lo que el otro necesita y ser lo suficientemente respetuoso para dar lo que necesita, ¿no? Entonces, en una persona que está pasando por esta depresión de asumir de forma definitiva pues que nunca más va a ver a la persona a la que ama, es que poco puede decir. Yo creo que quizá en estos casos, en la pérdida o en esta etapa, quizá es eso más, es estar a lo que el otro necesita. No, yo creo que los discursos, a veces intentamos llenar los silencios, eso lo dije al principio. No hagamos lo de llenar los silencios, es peligrosísimo y es normalmente nefasto. Porque lo que digas normalmente lo que digas es que no servirá para nada. Pero además es que a veces queremos decir cosas que encima todavía encienden más, pues eso, he dicho, en la pérdida, si uno está cabreado con Dios, porque aunque no sea culpa de Dios, pero estás cabreado con Él, vienes tú con un versículo para soltarle de que Dios en su infinita sabiduría, y el otro que hace, vete a mí, ¿no? Entonces, esa es un poco la sabiduría de saber en cada momento, y normalmente en estas etapas, ya digo, es que no me viene el nombre. En el vídeo lo dice además. ¿Cómo se acompaña? Estando. Ya está. No sé. ¿Sí? Vale. Bueno, es el riesgo de quedarse... Claro. Sí. Claro, os lo iba a decir, era justo lo que... Gracias igualmente. O sea, el objetivo de la consejería en este caso, ¿cuál es? Tiene que ver con acompañar en el proceso de vuelta a la vida. O sea, de alguna manera hay una muerte
Y tú lo que haces es acompañar a esa persona en su elemento de volver a vivir, que tiene que ver con volver a tomar ilusión, volver a tener esperanza, volver a tener proyectos de vida. Es volver a la vida. Ese es entonces es ayudar a que la persona identifique, o simplemente estando a su lado en las emociones y en los sentimientos que vayan surgiendo, que consolar, que ya digo, consolar a veces es simplemente estar al lado, dar un abrazo y no decir nada. La mayoría de las veces creo que van más por ahí. Y ayudar a esta persona a aceptar la realidad y recuperar eso, el sentido de la existencia y un poco la cordura cuando no tal, ¿no? Sobran respuestas triviales y es muy necesaria la comprensión, el apoyo de las personas que están dispuestas a escuchar, ¿no? Hasta simplemente abrazar. ¿Qué más? ¿Algún comentario? Sí, tenía dos preguntas. La primera es, respecto a la ira, si estás enojado con Dios, ¿estás en pecado? Si estás enojado, ¿o tienes ¿Me lo preguntas a mí? Como, bueno, yo... No, pregunto en general. En general. Si, lo pregunto a ti, o sea, si es pecado, ¿es pecado estar enojado con Dios? Yo personalmente, como emoción y sentimiento, a mí no me parece pecado. Sinceramente, o sea, me parece que es la reacción natural, y digo, en un contexto muy concreto. Yo después, un enfado con Dios, como decías, que dure años, que te lleve a... Es que te diría incluso que es que Dios... Igual, o sea, es que el que más enfadado está con Dios muchas veces es el que más le necesita. Yo lo veo así. Entonces, hasta el tío más cabreado que diga las mayores barbaridades, te diría, yo creo que Dios ama más que le digan 4 cosas a que estén indiferentes con él. Yo creo que lo de que Dios no aguanta es la indiferencia. Pero si viene alguien a pegarle 4 gritos, yo creo que la perspectiva es, si vienes a pegarme 4 gritos es porque te importo lo suficiente. O sea, es decir, si tú me estás echando la culpa es porque cuentas conmigo de alguna manera en que yo debía estar ahí. Y a mí desde esa perspectiva te diría que lo que Dios no aguanta es la indiferencia, pero todo lo demás le abre la puerta a comunicarse. Porque me pegas 4 gritos, pero igual en esos 4 gritos y tu enfado y te vuelca a estar, lo siguiente después de volcar todo tu enfado es decirle, gloria a ti, Señor. Sí. Sé que según qué entornos, si te enojabas o manifestabas, ¡oye, es que estás pecando! No te Sí. puedes enojar con Dios. Yo estoy enojado, ¿qué querés que haga? ¿No? Entonces... Pero ese contexto que hablábamos el otro día de culpa. Decía, la culpa es un sentimiento, pero no es un sentimiento que se corresponda necesariamente con algo que objetivamente has hecho mal. Muchas veces la culpa es fruto de una manipulación previa. Y eso lo hablamos el otro día. Entonces, yo ahí, no sé, ahí Xavi, claro, esto es igual más teológico, yo no sé si Xavi se anima a decir algo, pero yo pues entonces lo que he dicho yo, por lo menos es lo que pienso. Pero, a ver, perdón, di tú. Y la otra pregunta es, en algunos casos, ves que en 2 o 3 meses hay una manifestación de aceptación de la muerte de alguien. ¿Es normal eso? Mira. Se ha muerto y está como, bueno, sí, claro, pero hay que seguir tirando para adelante y tal. ¿Tan rápido es? Para mí el proceso de duelo... O sea, el proceso de duelo sí que es verdad que te habla, o sea, las cosas hablan, ¿no? Pues el proceso de duelo te habla de muchas cosas, o sea, te habla de carácter, te habla de... Bueno, hay otras cosas. Pero si me quiero quedar con algo es que te habla de la importancia de eso o de esa persona para ti. O sea, tú cuando entras en un proceso, por ejemplo, en un divorcio, evidentemente, a los 15 días, hay gente, de hecho, yo conozco casos de gente que al mes ya estaba con otra pareja. Pero claro, a mí eso me dice que realmente
no era tan relevante ni tan importante, o que se está escondiendo en tener otra pareja, pero es que realmente... Entonces, lo que quiero decir es que el proceso de duelo te da a entender el grado de implicación y de profundidad de esa relación, o de ese vínculo, con esa cosa, con ese sueño, con esa persona, ¿no? Y no puede ser ocultar el dolor. Sí, también. Eso, claro, Sí. estoy mal, entonces hago esto y ahora ya está. O sea, querer tapar, Sí. al final es peor, porque eso sigue estando, entiendo. Sí. Sí. Pero hay gente que se queda en el victimismo, hay gente que de pronto descubre que eso le da, que el hecho de que estar en un proceso, la gente de pronto, al que no le daba bola a nadie, todo el mundo está preocupado y tal, y le gusta tanto la experiencia, que se pasan la vida instalados ahí. Entonces digo que hay muchas, o sea, hay tantas posibilidades como personas, pero en el fondo el proceso de duelo de verdad tiene que ver con ese ir desde la muerte hacia la vida, que normalmente tiene que ver, o sea, su grado, su relevancia y su importancia tiene que ver con el grado de vínculo. Entonces, lo normal es que una persona que haya tenido un matrimonio profundamente satisfactorio, en que haya una relación profunda entre los dos, por poner un ejemplo, lo normal es que, ya digo, fuera de que uno después pueda aliarse con quien quiera, está el hecho de que necesitarás tiempo para volver a vincularte, o sea, necesitarás tiempo para procesar esa pérdida. Y lo normal es que incluso hay personas que no, después de según qué tipo de matrimonios, ya no quieren volver a tener ninguna, porque nunca van a encontrar una relación como esa. Dicen, no, ya lo he vivido, ya he vivido el amor, no me hace falta ya volver a vivir eso, salvo que Dios de pronto me abra otra puerta, yo de momento, y ya no como proceso de duelo, sino como aceptación de lo hermoso que fue. Incluso cuando uno vuelve a la vida, pero acepta, dice, sí, he vuelto a la vida, he superado el duelo, pero aún así he llegado a la convicción de que ya he completado eso, no hace falta. Entonces, cada situación es diferente, por eso tenemos que estar atentos, pero sí, no sé. Yo estoy croc también, ¿eh? Bueno. Vale, acabo con esta parte ya. La Biblia evidentemente está lleno de pérdidas y de duelos. Me venía hay uno muy bonito, fastidiado. Segunda de Samuel 12, ¿no? Que es la de David con la pérdida de su hijo, ¿no? Como es que hace una especie de duelo anticipado, ¿no? Que sorprende al resto, ¿no? Dice, hombre, ahora que deberías ponerte ya como a duelo, dice, ahora va y te vistes, ¿no? Y te pones ya guapo, ¿no? Dice, no, es que el proceso ya lo lleva, aunque tú no lo hayas visto. Aunque tú creas que mi proceso debería haber sido distinto, porque lo he hecho no, he hecho el proceso lo he hecho, ¿vale? Hay uno muy bonito también, que a mí me impacta mucho, que es el de Abraham con Isaac, camino del monte Horeb, Génesis 22, 1 al 14. Y a mí hay una cosa que, no sé si lo he comentado, pero hay una que dice, 3 días de camino. A mí eso me parece brutal. ¿Qué es lo que no reparamos? 3 días de tortura absoluta para Abraham. Horroroso, horroroso. Porque podría haber dicho, vete allí, que está 15 minutos. No, 3 días. 3 días pensando, madre mía, despidiéndose de su hijo. Porque quiere ser fiel a Dios y lleva 3 días de camino despidiéndose de su hijo. Cuando le va a acostar y le va a dar un beso cuando se duerme el crío, la tortura, el sufrimiento profundo, la pérdida que está anticipando Abraham. Es curioso porque esto es las cosas que menos hablamos de eso. Pero a mí me parece uno de los detalles. En su fe, él supiera que no iba a pasar. Bueno, él toma el cuchillo y se lanza a hacerlo, y porque aparece el ángel. O sea, que tampoco es que interviniese con mucha anticipación para decir, no, tranquilo, quédate tranquilo. Yo creo que es que... Pero él nombra en plural, volveremos. Sí, bueno, es la esperanza que tiene, ¿no? Y la fe. Y la fe. Por eso, ¿no? Digamos que supera la prueba. Pero yo creo que en este caso supera la prueba, pero creo que parte de la prueba es vivir esa ausencia anticipada. Y yo creo que eso, como experiencia, a mí me da la sensación de que Abraham le enseñó muchísimo. Y esto es una metida a la piscina. Pero como padre,
Alguna vez, pues eso digo, cuando esto, en su momento cuando vi lo de los 3 días y entendí cuando hablaba de 3 días y pensé en mis hijos, dije, esto es casi un acto de crueldad, porque es terrible. Entonces, creo que hay un elemento también ese de una pérdida que va anticipando y tal. En todo caso, lo que os quería dejar es que, bueno, más allá de todas las situaciones que se nos enseñan, hay un elemento de esperanza, ¿no? Y creo que es la clave. Y ahí me voy a Apocalipsis 21:4, cuando se nos dice, lo sabéis, lo conocéis todos, ¿no? De que ya no habrá más dolor, ¿no? Como que el sufrimiento pasará y eso que forma parte de lo que vivimos ahora ya no estará. Y por tanto, todo será nuevo. Y me gusta ese elemento, ¿no? De que para el discípulo de Jesús, la muerte no es el final del camino, sino el paso previo a la vida eterna. Estamos ahí, llegando, ¿no? Bueno, era esto lo que quería dejaros de lo que eran las situaciones. No sé si queréis hacer algún comentario más. Molt bé. Pues esto sería la última ya, es el consejero o la consejera cristiana. Agradezco a Xavi porque en el proceso que yo, más o menos, el orden que yo tenía, acabábamos con la pérdida y el duelo, que era la última, porque todo esto en principio lo tendríamos que haber visto antes. Pero me dijo, hombre, es acabar un poquito como low, ¿no? Y le dije, pues es verdad. Y entonces lo que he hecho ha sido adelantarlo y me he dado cuenta de que en el fondo, dejando para lo último el consejero o la consejera, en el fondo es un repaso a lo que hemos visto ya. Porque en las diferentes participaciones y todo esto que hemos ido haciendo, casi todo lo que os voy a decir ahora, en el fondo es un repaso, una especie de conclusión de lo que ya hemos ido viendo, ¿vale? O sea que no os sorprendáis, porque casi todo realmente lo hemos hablado. La primera cosa sería Jesucristo como consejero, ¿vale? Ya os dije también en Isaías 9:6 que se habla de consejero admirable. A mí me resultaba interesante que se le nombrase, ¿no?, como entre los títulos que había, ¿no?, Padre Eterno, Príncipe de Paz, de pronto consejero admirable. O sea, hay un elemento importantísimo en este papel que Dios asigna en lo que Jesús nos viene a traer, ¿no? Entonces viene a traernos esta consejería, este acompañamiento. Varias preguntitas. ¿Cómo ejerció Jesús la consejería? Venga, yo os pregunto aquí para si os lanzáis y más o menos lo hemos ido hablando. ¿Cómo lo ejerció Jesús? ¿Qué métodos utilizó? Venga, animaos. Me miras, ¿eh? Coaching. Bueno, sí, ¿no? Bueno, fue muy variado, ¿no? O sea, Jesús tuvo esa... Dependía de la situación, exacto. Nos encontramos con que Jesús es una persona madura, cuyo ministerio tenía que ver con, de alguna manera, llevar hacia la madurez a las personas. Y es curioso porque Jesús habló, pero escuchó. Confrontó y confortó. Miró, pero también tocó. ¿Verdad? ¿Qué más? Lloró, pero rió y se alegró también, ¿no? Jesús se comprometió con las necesidades de las personas y utilizó diferentes métodos y técnicas. Por ejemplo, en algunos momentos muy concretos, de hecho hablábamos de los conflictos, pero en algunos momentos Jesús generó conflicto también, ¿no? No necesariamente. Confrontó, lo hablamos también, ¿verdad? Por eso digo que es un pequeño repaso, confrontó a determinadas personas con su hipocresía. Hipócritas, ¿no? Ahí estaba. Pero también hubo momentos en que trató de manera muy sensible, muy misericordioso, ¿no? ¿Se os ocurre alguno de estos últimos, de cómo Jesús trata desde la compasión y este trato humano misericordioso? ¿Se os ocurre alguna así, pum, de pronto? ¿Puede ser una cuando en la crucifixión, con el ladrón? Bueno, sí. Por ejemplo, la samaritana, por ejemplo, ¿qué más? Con la mujer que iban a apedrear, ¿verdad? Con Nicodemo. Fijaos qué interesante, ¿eh? Cómo Jesús
Perdón. Sí, sí. Lázaro. ¿Cuándo murió? Marta y María. Ah, Marta y María. Sí, sí, con Lázaro, ¿no? ¿No os llama la atención de que Jesús, en la mayoría de los relatos o episodios, su forma de trabajar o de estar con las personas, incluso aquellas que merecían juicio desde el punto de vista de la ley, es desde la misericordia, la compasión y el intentar comprender al otro? Pero cómo con los religiosos es profundamente hostil, sí, a mí no deja de resultarme curioso eso, y creo que es algo de lo que debemos aprender también como cristianos. Vale. Cada situación, cada naturaleza de las personas, las características del problema, en cada momento Jesús entendió y supo escoger qué era lo que la persona necesitaba, ¿no? Incluso preguntas incómodas a veces, ¿no? ¿Y quién es tu marido, no? Bueno, no solo usó distintos métodos, sino que también tenía una personalidad muy, muy marcada, ¿no? Era brutalmente honesto. Digo brutalmente a veces era honesto, suavemente honesto, y otras veces era brutalmente honesto. Trató a cada persona como única, se hizo asequible, aceptó a cada uno como era, compasivo, sensible, maduro, comprometido con Dios y con la humanidad. Entendió que amar a Dios era amar a los demás. Y es curioso porque él es el Hijo de Dios, pero a la vez está en esta doble condición que creo que yo lo descubrí no hace demasiado tiempo, este elemento, esta gracia de poder ser hijo de Dios y poder ser siervo de Dios. Como a veces, y el equilibrio no es fácil, a veces nos vamos hacia un lado y decimos soy hijo de Dios, y eso a veces nos lleva a tomar actitudes respecto a otros cuanto menos dudosas, incluso de juicio o de superioridad, o irnos al siervo de Dios, pero no hijo, ¿no? Cuando uno pierde la perspectiva, el esclavo de Dios, al que como el hermano mayor del hijo pródigo, pues no me das ni para celebrar, nunca me has dado nada para celebrar, ¿no? Pues nos puede llevar al reproche y a no valorar lo que Dios nos está dando como siervos, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre los dos, creo que Jesús lo vivió así, lo vivió en equilibrio, y nosotros estamos llamados a buscar esa doble identidad, ¿no? Soy siervo de Dios, soy esclavo, pero a la vez soy hijo o soy hija. Jesús además fue el buen pastor, esto hablé, creo que fue el primero o segundo día, porque era su misión, y así por eso esa figura, es alimentar, es guiar, es acompañar, es cuidar, es proteger, ¿no? Jesús, las formas de ejercer la consejería, pues desde la palabra, ¿no? Los sermones, las historias. A mí me gusta mucho Jesús porque se pasaba la vida contando cuentos, historias, ¿no? Y eso que nos aparecen aquí algunas, le llamamos parábolas, ¿no? Y es verdad, a mí lo de parábolas se me queda un poco corto, ¿no? Porque realmente era un gran contador de historias, ¿no? Y la Biblia era... Y claro, tenemos algunas, pero seguramente muchas de ellas se fueron repitiendo en diferentes contextos, fueron modificándose, algunas que se habrán perdido, ¿no? Como en la palabra Jesús pues, nos confrontaba y nos acompañaba, ¿no? Las sanidades, los gestos de acogida de los marginados, la confrontación que decíamos a los religiosos. Bueno, creo que también entró Jesús en una variedad de posibilidades a la hora de ayudar, y nosotros que, insisto, Jesús es Jesús y nosotros somos quienes somos, pero es el modelo y por tanto debemos intentar parecernos a él y aspirar a intentar, pues bueno, hasta donde lleguemos. Quizás no sé, las sanidades, quizá más allá de Xavi, pues yo lo tengo justito, no justito de sanidades, pero bueno, todos tenemos nuestras posibilidades, ¿no? Y los temas sobre los que Jesús habló, pues, y sobre los que Jesús trató, pues, ¿se os ocurre alguno? ¿Sobre qué temas Jesús iba por ahí? Habló mucho del dinero. Sí, del dinero. ¿Qué más? El reino.
¿Qué más? Hacer discípulos. Pero habló del pecado, ¿no? De la muerte, de la enfermedad. Trabajó sobre... Bueno, en el fondo lo mismo que nosotros. A veces, en la vida de Jesús, pues Jesús vivió en un contexto el mismo que el nuestro, que es pues eso, lo que tenemos hoy. Enfermedad que ha cambiado culturalmente, no tenían la IA, ¿no? Para hacer ahí búsquedas maravillosas, como ha hecho Jonan, pero bueno, teníamos los problemas o las dificultades eran las mismas, ¿no? La S, es verdad, cierto. El Espíritu Santo, muy bien. ¿Ha quedado reflejado eso? No lo has hecho con el micro, ¿no? La ES, dice que, pero tenía la ES, ¿no? Jesús, el Espíritu Santo. Muy bien. Vale, lo siguiente es nosotras como consejeros, ¿no? Consejeras, ¿no? Y aquí tenía, ya digo que es un poco repetir cosas que hemos hablado. Tenemos características del consejero o de la consejera, un poco quiénes somos, la personalidad. Habíamos hablado también que hay un montón de estudios que lo que dicen es que quienes más triunfan como consejeros o consejeras son personas, curioso esto, cariñosas, amables, sinceras, auténticas y con un interés real por los demás. Esto lo habíamos hablado, pero lo remarco. Por tanto, el ser o no ser un buen consejero empieza por uno mismo siempre. Se empieza por uno mismo qué queremos hacer, ¿no? Y quiénes somos. Y yo estoy de acuerdo con algunos de los autores que he leído que dice que en la consejería cristiana lo primero es ser un hombre o una mujer de Dios. Y yo estoy de acuerdo en eso. Sí. La segunda cosa, el conocimiento, también os lo dije. El conocimiento tiene que ver con formación, aprendizaje, dedicar tiempo a esforzarse, trabajar para obtener herramientas. Y esto ya hubo un día que hablábamos de herramientas. Esto es el conocimiento y es pues eso, que si uno quiere hacer una casa, pues tiene que aprender y conocer los materiales y cómo funciona para construir una casa o lo que sea. La tercera cosa era la sabiduría, que está ahí también. Y la sabiduría, ¿os acordáis? Es la capacidad que creo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, lo dijimos también, es la reverencia, el respeto a Dios, pero de ahí viene después el hecho de ser capaz, de la habilidad para poder aplicar los conocimientos adecuados en el momento oportuno a la situación o a la persona correcta, ¿no? Las motivaciones. ¿Por qué hacíamos esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Volveré un poquito más adelante con esto. Y después las cualidades y dones del consejero, ¿no? Es verdad que, bueno, no todo el mundo tiene interés por lo mismo, ni todo el mundo tiene las mismas habilidades o capacidades, ¿no? Tanto las capacidades naturales, que uno ya le vienen de fábrica, ¿no? Como esos dones espirituales que Dios nos da, ¿no? Entonces, sí es importante, y también empecé por ahí, por eso digo que es un poco un pequeño repaso de la necesidad, y precisamente era uno de los objetivos del curso, es decir, el autoconocimiento, reconocimiento, que seamos capaces, uno de uno mismo, de ver quién es y si tiene esa capacidad, y el reconocimiento es que los demás sean capaces de mirarme y decirme, lo veo en ti, ¿no? No todos servimos para lo mismo y para todo, eso es así, pero no pasa nada tampoco, y lo decía como uno de los objetivos, intentarlo. Si nos llama la atención y pensamos que podemos hacerlo bien, ¿no? Digo, a priori, el perfil del consejero cristiano sería una persona, y aquí viene el fruto del Espíritu, y es verdad que Cuidado, lo que voy a decir ahora tiene que ver con hacia dónde caminamos, no que hayamos llegado, porque lo que voy a decir ahora mismo, esto tenemos toda la vida y muchas de ellas no seremos capaces de alcanzarlas, pero el amor, por ejemplo, ¿no? El amor, la fe, que son cosas que es para consejería, pero que es para todo lo demás. La compasión y la preocupación por el otro, la alteralidad, ¿no? El respeto. También hemos hablado de ser respetuoso siempre, ¿no? A mí me gusta, uno de los episodios más impactantes, para mí, de siempre ha sido la mujer pillada en adulterio, ¿no? Cómo Jesús mantiene siempre en todo ese momento un profundo respeto por ella, ¿no? A pesar de que no lo merecía. Pero Jesús es profundamente respetuoso con esa mujer. Es profundamente respetuoso también
con la mujer que ya al final de la etapa le está secando con las lágrimas los pies, ¿no? Le está lavando los pies, secando con el cabello, ¿no? Cómo Jesús respeta la necesidad de ella. Que Jesús igual no necesitaba eso, pero cómo es sensible y profundamente respetuoso con lo que ella necesita, ¿no? Aun que eso genere una vergüenza en los que están alrededor, ¿no? La aceptación y la paciencia, la dedicación, objetividad, autenticidad y sinceridad, empatía, hemos hablado también, humildad, escucha, lo hemos dicho también, saber escuchar de forma genuina y en profundidad, saber también compartir, saber escoger los momentos y saber qué decir, ¿no? También es un arte eso. Hay un elemento también de... a ver, entendémelo esto, sufrimiento. Sufrimiento. A ver, yo creo que, bueno, que es importante, lo he dicho antes, que hay mucho más aprendizaje en las derrotas que en los éxitos. Esto, porque es lo que nos puede ayudar, ¿no? Y por tanto el sufrimiento no hay que descartarlo ni... Decía, lo de abrazar lo que decía el otro día Xavi, lo que quería decir antes es que para mí es profundamente difícil abrazar el sufrimiento, pero reconozco que, bueno, que de alguna manera al menos hay que aceptarlo. Bien, dominio propio, confianza y confidencialidad, espacio seguro, seriedad, responsabilidad, ser capaz de decir que sí, que no. Tan importante es saber decir que sí como saber decir que no. Esto no es fácil tampoco. Ser capaz de no tomar la responsabilidad del otro como, bueno, la empatía que decíamos limitada, ¿os acordáis? Empatía subjetiva, la objetiva, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y el gozo, el último que tengo por aquí es el gozo. Cuando uno hace algo bien delante de Dios, estoy haciendo aquello para lo que Dios me ha llamado, hay un elemento de cierta satisfacción, de cierta plenitud, de decir esto es para lo que Dios me creó, ¿no? Esto es para esto fui creado. A veces incluso es un descubrimiento, ¿no? De pronto uno hace cosas diferentes y dice, pues hay un gozo, un elemento de disfrute también, ¿no? Insisto, todo esto que os acabo de mencionar no es tanto dónde hemos llegado, porque no vamos a llegar, sino hacia dónde debemos caminar. Continúo y no... Me gustaría dejar el último cuarto de hora porque me queda un cuarto de hora solo, porque os quería compartir un vídeo que no se me pase, ¿vale? A menos cuarto, como mucho, me cortas el vídeo. La responsabilidad el papel y la responsabilidad de consejero. Hay un autor, un psicólogo, Maurice Wagner, que dice que hay varias áreas de potencial error. Es decir, cuidado, porque estamos hablando de las cosas guays y ahora nos viene un poquito áreas de vulnerabilidad y de error, ¿vale? Y de riesgo. Las hemos ido viendo todos y creo que incluso las hemos ido comentando en la parte sobre todo de diálogo que hemos ido teniendo en estos días. Visitar sin aconsejar, ir con prisa, con poca paciencia, faltar al respeto, prejuzgar y condenar, decidir por el otro, perder objetividad e involucrarse excesivamente, impaciencia con los procesos, ¿sí? Falta de autenticidad, falta de confidencialidad y falta de empatía o reacciones agresivas ante errores. Estas son cosas que nos dice este autor, Maurice Wagner, de áreas de potencial error. Yo, a nivel de vulnerabilidad y peligros, partimos de la base de que todos somos humanos, ¿vale? Por tanto, somos falibles, tenemos debilidades, y habrá momentos en los que no nos sintamos preparados. Ya lo hemos dicho, una de las cosas que os invitaba era a que sobre todo seamos capaces, y esto estaba en los procesos, de analizarnos a nosotros mismos y ver hasta dónde podemos llegar, no solo antes, sino también durante. Y ver si a veces llegamos a topes, que no tiene que ver con el otro necesariamente, pero tiene que ver a veces con uno mismo. No solo con la preparación, sino con el agotamiento o por lo que sea, ¿vale? Entonces hay que ser honestos con uno mismo en ese. De tal manera que en algún momento, ya digo antes, después, durante, cuando sea, debemos ver claramente si debo seguir o debo intervenir o debo seguir interviniendo,
si puedo o no puedo hacerlo, es decir, si estoy capacitado para esa situación, puedo hacerlo o no, si estoy preparado o no, y si puedo, ¿cómo podría meterle mano al tema, ¿no? 3 formas de vulnerabilidad os quiero dejar, muy rápido. La manipulación, esto lo hablamos el otro día, hablamos relacionado con la culpa, ¿no? El tema, y os dije, por eso digo que hemos ido anticipando cosas, muy guay. Hay gente profundamente manipuladora y utiliza o te utiliza para otros objetivos, ¿vale? Entonces hay que estar siempre atento porque hay gente que pide una ayuda para un problema concreto, pero en realidad lo que busca es atención, o que estés por ella, o que le dediques tiempo, o que le valides una actuación o una actitud que no es correcta, o en un conflicto un aliado también, entonces como que te manipulan. Y en este caso es fundamental ser capaz de detectar las manipulaciones y ver en qué momento no vamos bien. Y esto tiene que ver con ser capaz de decir qué es lo que en realidad, o preguntarnos qué es lo que en realidad quiere esta persona de mí, qué es lo que quiere esta persona realmente de mí, me siento manipulado, manipulada, o sea, me siento mal con esto, me estoy incluso excediendo en mis, o sea, me están llevando, me están apretando de tal manera que me estoy yendo más allá de donde debería, o estoy tomando decisiones cuando sé que no debería hacerlo porque no es mi papel tomar decisiones. Todo eso es muy importante a la hora de acompañar a alguien, de estar al lado de alguien, ser capaz de identificar cuando hay estos visos, estos elementos de manipulación, ¿vale? Hay un segundo elemento de vulnerabilidad que se llama las contratransferencias, que esto tiene que ver con cuando las necesidades mías como consejero se meten por medio en la relación de consejería. Y de pronto lo que era lo que era en principio el objetivo principal, que es ayudar a esta otra persona, me encuentro con que la relación de consejería o lo que sea me genera una serie de satisfacciones o de dependencias que de pronto ya hacen perder el objetivo, que es ayudar al otro. Y entonces ya entran una serie de necesidades, o sea, las necesidades del otro quedan desplazadas y aparecen las mías. De nuevo, la honestidad. Ser muy honesto, y os diría, tener siempre a gente, o sea, tener a alguien a vuestro lado que os quiera tanto o lo suficiente como para deciros lo que no queréis oír. Fundamental. Fundamental. Esto ya os lo digo. O sea, el día que a mí las personas que realmente me quieran no me digan, por más que me fastidie, porque me fastidia mucho, pero el día que los que me quieren de verdad no me digan lo que realmente piensan, aunque no lo quiera escuchar, entonces estaré perdido. Gente así siempre. Puede ser un amigo, un hermano, la mujer, o el marido, o quien sea. Eso tiene que ver con abrir la puerta y dar la libertad a los demás para que lo hagan. Es decir, oye, aunque me fastidie, ten la libertad. Porque no hay nada más pobre que una persona a la que no se le puede decir las cosas, porque entonces no aprende, ni evoluciona, ni va a ningún lado, o se va directamente por el precipicio. Entonces, fundamental. ¿Qué sucede? Que en este caso, las contratransferencias es que aparecen mis necesidades, y entonces mis necesidades lo que hacen es que al final todo, o sea, nada de lo que se está haciendo tenga sentido ni tenga el objetivo que tiene, ¿no? Por ejemplo, la necesidad, hay gente que tiene una necesidad de controlar. Hay gente que es la resuélvelo todo, ¿no? Que tiene la necesidad de establecer cómo van de ser las cosas, de controlar todos los procesos, ¿no? La necesidad de relación, gente que se mete en temas de relación de consejería pues porque no tiene amigos o le cuesta y dice, pues es una manera de tener contacto con alguien. Necesidad de rescatar. Bueno, tú no puedes, ya lo hago yo. Necesidad de información, aquello de la curiosidad, ¿no? El secreto, toda esta, es decir, las confesiones, los secretitos, me encantan, necesito tener información. No, os sorprendería, cotilleo. Mucho más la necesidad. Mi necesidad de cotilleo me lleva a engancharme. Pasa mucho, más de lo que pensáis. Necesidad de sanidad personal. Cuando el consejero o la consejera están profundamente heridos y entonces al final lo que necesitan es darse valor o recuperar la autoestima, ¿no? Entonces ya lo haces por tu propia autoestima y además el problema es que eso es un pozo sin fondo porque entonces necesitas continua validación y si no te dan, nadie te satisface suficientemente para, en este caso, la autoestima baja, ¿no? La necesidad de intimidad, esto ya lo hablamos también en su momento del tema el tema de relaciones de consejería en la que te sientes atraído por una persona a la que estás ayudando, ¿no? O la necesidad de descansar, cuando uno está muy agotado, muy cansado, y eso interviene también o interfiere en esto, ¿no?
Es decir, las contratransferencias se dan cuando las propias necesidades y problemas del consejero interfieren, molestan, fastidian o impiden el proceso de consejería, ¿no? Tercera vulnerabilidad es resistencias y retos negativos, y esto tiene que ver, pues a veces sucede que hay personas que tras un esfuerzo inicial se resisten a seguir adelante, pero en el fondo no quieren renunciar a los beneficios que vienen de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se pone el freno, es como echar el freno de mano. O sea, quiero seguir con la consejería, pero no quiero evolucionar, pero me gusta ese aspecto de que me cuiden, que hemos dicho antes, de que estén por mí, incluso me siento víctima, ¿no? La victimización es un elemento también. La atención personal, la reducción de las responsabilidades, porque a veces sucede que acompañas a alguien y, claro, le descargas de ciertas responsabilidades y esto de pronto, uy, pues mola, ¿no? Y uno se acostumbra. A lo bueno nos acostumbramos rápido, ¿no? Y a veces lo que sucede es que, bueno, pues el aconsejado se enroca, eterniza el proceso, o si ve que no puede más, pues lo cierra de cualquier manera. En cualquier caso, es muy importante tener claro, tener muy claro, que el último responsable en que el proceso evolucione o no, más allá de las problemáticas que podemos tener o errores, ¿no? En realidad el responsable siempre es el otro, es el aconsejado en este caso. Y nosotros pues debemos acompañar, guiar, dar el marco adecuado, pero en ningún caso podemos garantizar más allá del trabajo. Nunca podemos garantizar un resultado, pero en nada. No sé yo si vosotros sois de garantizar resultados, pero yo más bien garantizo el trabajo, el esfuerzo, el intentar que todo salga bien, pero hay muchos elementos que se nos escapan y no es bueno garantizar lo que en realidad no está en nuestra mano, ¿no? Peligros. Pues Gary Collins, que es el libro de consejería cristiana que os he pasado y que os he colgado alguno de ellos, con el que una de las referencias que estoy usando, bueno, pues un poco repite exceso de confianza, precipitarse sacando conclusiones, es el peligro de poner demasiado énfasis en la confrontación, por ejemplo, involucrarse demasiado, intimidad, fallas de confidencialidad o perder las prioridades o perder el equilibrio, ¿no? Y decimos, ¿cómo prevenimos o afrontamos esas vulnerabilidades, debilidades y peligros? Pues, y voy acabando, ¿eh? Ajá. Bueno, aquí, como ha dicho Isaac, el dedicar tiempo a uno mismo, que parece una cosa muy tonta, pero es importante. Escucharnos a nosotros mismos. A veces nos rodeamos de mucha gente, mucho ruido, no sé qué, pero es importante escucharnos. Y esa escucha, vuelvo a lo mismo, esta escucha de nosotros mismos se mezcla con la escucha de lo que Dios nos habla a través del Espíritu. A veces que la voz de dónde viene es mía, soy yo, es el Señor, no sé. Pero hay que dedicar tiempo, hay que estar con disposición a que Dios nos hable. Es importante también compartir responsabilidades, tener a gente de referencia que nos ayude. Es importante la comunidad de creyentes, el apoyo de los demás, es importante la oración. Es importante la palabra. ¿Ves? Estamos yendo al principio de todo cuando empezamos. Lo que era importante entonces vuelve a ser importante ahora. Y acabo con el consejero del consejero, ¿no? Y aquí tenía una frase que me gustaba, un proverbio africano. ¿Me voy para acá más? ¿Sí? ¿Veis bien ahí? Si quieres caminar rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esto me gusta mucho, pero de pronto lo puse y después, conforme iba pensando, decía, uy, espera. En el contexto africano es fundamental caminar acompañado. ¿Por qué? Pues porque en la sabana me imagino que ir uno solo quizás vas más rápido, pero los riesgos de que un león te salga son enormes. Por tanto, una persona sola en mitad de la sabana africana seguramente es presa fácil. Por tanto, juntos es mucho más fácil que sobrevivamos, ¿no? En la sociedad actual nuestra esto se puede matizar mucho, ¿no? Pero me gustaría que nos quedásemos con la referencia porque viene de África. Y creo que en el fondo es eso. Podemos ir muy rápido y solos, pero la gracia está en llegar lejos. Y para llegar lejos necesitamos de los demás. Y esto lo ligo a lo que os acabo de decir, de que necesitamos gente que nos quiera lo suficiente para decirnos aquello que no queremos oír, ¿no? No digo que el otro tenga razón ni que no tenga razón, esto es otra cosa, pero sí que es necesario ir acompañado.
Y esto lo ligaba al consejero de consejero, tiene que ver con que todos tenemos, y digo, bueno, pues, todos necesitamos de personas, incluso el mejor consejero del mundo necesita a alguien que le escuche, que le acompañe cuando está perdido, que esté a su lado, que simplemente le dé una palabra de aliento cuando lo necesita. Y todos necesitamos siempre de los demás. El que piense que no necesita de los demás, yo creo que se equivoca. Sí es cierto que a veces hay un dicho castellano que es más vale solo que mal acompañado, y esto es verdad. O sea, en este proverbio pensaba, hombre, según con quién vas, muy lejos no llegas. Y lo pienso así porque me ha pasado. Me ha pasado de ir con gente que no querían caminar. Entonces, claro, ¿cómo vas a llegar lejos si partes de la base de que ya no quieren ni ponerse en marcha? Por tanto, esto en ese contexto no sirve. Pero en un contexto de personas que quieren caminar, siempre es mejor ir acompañado, es más divertido. Si te hieres una pierna o te caes, tienes a alguien que te recoge. Si hay una fiera que te ataca, siempre tienes a gente que te puede proteger. Creo que es mucho más hermoso, ¿no? Y creo que el llamado del Señor, cuando habla de eclesia, ¿no?, nos llama a caminar en eclesia, en asamblea, pues tiene que ver con ese elemento no de estructura, ni de organismo, ni de edificio, sino de un grupo de personas que caminan juntos. Y ese es el espíritu, ¿no? Y con eso yo quería acabar el curso. Gracias. Y quería dejaros con un vídeo que me gusta mucho, que le he pasado a Joanan. Creo que tiene que ver un poco con esto, pero no sé si se me ha ido un poco la olla y no tiene mucho que ver, pero creo que algo podemos aprender igualmente, ¿no? Recently heard somebody saying that they were pulling into a parking lot and the space closest to the building opened up and they said it was a sign that God was with them. And then probably about 2 weeks ago I heard somebody talking about two people who'd been sick and the one of them had been healed, and they were talking enthusiastically about how God had intervened to heal the one person. And the whole time I'm thinking, yeah, but what about the other person? I mean, they didn't get healed. Where was God? Why didn't God intervene with them? And then it was last night, just last night I heard somebody say that they had been in a store and they'd seen something they really wanted and it was on sale, and they said, this just shows how good God is. If God can help people find things on sale, then why doesn't God spend time doing things that seem more important, like earthquakes or famines or sickness? When you think about God, when you hear the word God, what images come to mind? Like this old man with a long white beard, and he's behind a curtain and he's working these levers. He's healing some, and then he's finding parking spaces for others. See, for many people, their concept of God is built around a God who's outside of everything, a God who essentially is somewhere else, a God who made the world but then stands back and like watches it from this other vantage point, a God who's there and then from time to time comes here. The problem with this concept of God is you end up having to even prove that this God even exists.
And so what happens is we start with real life, we start with existence, this, what we all agree actually exists, and then people end up arguing and debating and discussing whether there's a God somewhere else who has something to do with this. But the writers of the Bible seem far less interested in proving whether God exists, and far more interested in talking about what God is like. Like in the book of Exodus, a man named Moses wants to know God's name, and God responds, I am. And then later God reminds Moses that when Moses heard God's voice, he saw no shape or form. I mean, God is beyond anything our minds can comprehend. What's it mean to have a personal relationship with this kind of God? I mean, that's like hard to get your mind around. Now, I believe that God listens and God cares and God's involved, but I find the whole relationship idea hard to comprehend. And then loving this kind of God, what does that look like? What does it mean? And how do you do it? And when I think of God, I hear a song. It's a song that moves me. It has a melody and it has a groove. It has a certain rhythm. And people have heard this song for thousands and thousands of years across continents and cultures and time periods. People have heard the song and they've found it captivating. And they've wanted to hear more. Now, there have always been people who say there is no song and who deny the music. But the song keeps playing. And so, Jesus came to show us how to live in tune with the song. Like that he's the way and the truth and the life. This isn't a statement about one religion being better than all the other religions. I mean, the last thing Jesus came to do is start a new religion. He came to show us reality at its most raw. He came to show us how things are. I mean, Jesus is like God and taking on flesh and blood. And so in his generosity and in his compassion, that's what God's like. In his telling of the truth, that's what God's like. In his love and forgiveness and sacrifice, that's what God's like. That's who God is. That's how the song goes. And the song is playing all around us all the time. The song is playing everywhere. It's written on our hearts, and everybody is playing the song. See, the question isn't whether or not you're playing a song. The question is, are you in tune? Like it's written in the book of Acts. It says that God gives us life and breath and everything else. God is generous. So when I'm like selfish and stingy and I refuse to give, I'm essentially out of tune with the song. Later, in one of John's letters, he says that God is love. Unrestrained, unconditional love. So when you see somebody sacrifice themselves for another, for the well-being of somebody else, it's like they're playing in the right key. That's why it's so inspiring and powerful. They're in tune with the song. Now, some people know all sorts of stuff about music. They know stuff about pitch and modes and keys and instruments, and so they can hear things that maybe other people don't. They hear subtlety and nuance in the song that other people might miss. They appreciate things others might miss, but it's also possible to be so caught up in the technical aspects of the song that you miss the simple, pure enjoyment of the song. I mean, there are people who talk as if they know everything about being a Christian, and yet they can seem way out of tune. And then there are others who would say they don't know much at all about the Christian faith, and yet they can seem very in tune with the song. And I met lots of people who struggle with what it means to have a relationship with God, but they haven't lost faith and love and hope and truth and compassion and justice and generosity. I mean, maybe you have this sense like you have no sort of relationship with God because of all these things, these ideas you have about what that means, all these things that you've been told about what it is or what it isn't.
and an infinite, massive, kind of invisible God. That's hard to get our minds around. But truth, love, grace, mercy, justice, compassion, the way that Jesus lived, I can see that. I can understand that. I can relate to that. I can play that song. So may you come to see that the song is written on your heart. And as you live in tune with the song, in tune with the creator of the universe, may you realize that you are in relationship with the living God. Para que nos conozcas un poco más. Y bueno, Bueno, yo creo que de parte de todos los alumnos, agradecido por estas 6 clases que nos has regalado y sobre todo por ser tan natural. Yo creo que todo el mundo lo ha apreciado mucho y nos hemos sentido muy a gusto en tu clase. bueno, muchas gracias, amigo. Gracias por compartir de tu experiencia y tu sabiduría. Gracias, Señor, por David, gracias por su familia, gracias por su ministerio y te pedimos que en todas las áreas de su existencia pues pueda sonar con el ritmo de la canción del autor del universo, Señor, y que le llenes en plenitud en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.